Hoy hablaremos un poco de Moisés, el gran libertador de Egipto. Una de las cosas más asombrantes de este hombre en el récord de la historia es el método que Dios tenía en mente para que él lograra lo aparentemente imposible. El libro de Éxodo registra que Dios inició con Moisés algo fuera de serie, algo fuera de lógicas humanas. Todo comenzó con un arbusto que ardía sin quemar, un matojo ordinario común y corriente, un arbusto de cualquier patio podríamos decir. Ahora, ¿qué tanto significado puede tener un matojo ardiendo en fuego? Es la pregunta. ¿Por qué usa Dios métodos tan comunes y corrientes? ¿Qué sentido tiene este método en la mente de un escolástico como Moisés? ¿No podría Dios haber usado otro método de más valor e importancia? Ahora observemos más de cerca los métodos de Dios trabajar. El récord menciona el uso de una vara. ¿Qué? ¿Y qué instrumento es este? Llamémosle un palo común y corriente. Ahora, ¿qué tan significante puede ser esta vara ordinaria? Cualquier escolástico diría, ¿qué broma es esta? Y para el colmo de los colmos, Dios le dice a Moisés que si la vara no era suficiente, él podía usar agua. ¿Qué? ¿Cómo agua? Dijo Moisés. Sí, agua del río Nilo. El agua es un método muy efectivo para comunicarle a la civilización egipcia mi voluntad. ¿Qué les parece, hermanos? Ahora, imaginémonos el bochorno que debió haber sido para un catedrático y escolástico como Moisés usar cosas tan comunes y corrientes como un palo, un matojo y agua del río, para librar a un pueblo entero de la esclavitud de la nación más grande del mundo. ¿Qué broma es esta, hermanos? En este caso de Moisés, tiene un parecido idéntico a lo que pasó con el presidente de la corporación religiosa judaica de la época de Jesús llamado Caifás, cuando fue confrontado con el método insignificante escogido por Dios para ser el Mesías. Imagínense el bochorno que debió haber sido para Caifás, esta gran inminencia escolástica, cuando vio con sus propios ojos a un pobre infeliz campesino de Galilea, un hombre ordinario, quemado del sol de tanto caminar a pie, un hombre sin ningún título de oficina, sin estudios académicos o universitarios. ¿Qué broma es esta? Dijo Caifás. ¿Qué métodos son estos que usa Dios tan insignificantes? Dijo Moisés. Un palo, un matojo y agua del río Nilo. ¿Qué iré a hacer yo con estos objetos? Dijo Moisés. ¿Cómo me enfrentaré yo a la nación más poderosa y civilizada de la tierra con tales objetos? ¿Qué broma es esta? ¿Dónde está la lógica humana? Imagínense, hermanos, la paciencia que debió haber tenido Dios para tolerar la obstinacia de un diplomático y catedrático cerebro de hombre. Imagínense, hermanos, la paciencia que debió haber tenido Dios cuando Él mismo le indicó a Moisés los métodos que iba a usar para llevar a cabo su plan si él únicamente dependía de Él. ¿Y qué era lo que tenía que hacer Moisés para lograr lo que Dios quería? Fácil, muy fácil, hermanos. Lo único que tenía que hacer era depender completamente de Dios, no más, no menos. ¿Saben una cosa, hermanos? La única forma que Dios puede lograr lo imposible contigo y conmigo es si dependemos únicamente de Él. Sí, sí, hermanos. Dios puede lograr lo imposible con el objeto más insignificante que tengamos en nuestras manos. No importa lo que sea, sea agua del río, sea un palo o un matojo, sea que nuestra educación sea solo el kindergarten o la primaria. No importa lo que sea que usted tenga consigo, sean 2 pescaditos y unos panecillos para alimentar a miles de personas, o tal vez un poquito de tierra y saliva hecho lodo para hacerte ver si estás ciego, o tal vez un animal como un burro que te amoneste cuando verdaderamente lo necesites, o tal vez
Un solo toque de fe en su vestimenta sea todo lo que necesitas para el gran milagro de tu vida. O tal vez una sola piedrecita de un arroyo lanzada por un adolescente para destruir una nación entera. O tal vez, en tiempo de hambruna, Dios puede usar los pájaros más egoístas del mundo como los cuervos para que te traigan comida. El punto es, mis hermanos, que Dios puede usar cualquier cosa, lo que sea y en cualquier momento para lograr sus planes. Sí, este es el punto central. Y si lo duda, les contaré la historia que leí hace muchos años en una vieja revista llamada El Centinela. Escuchen bien. La historia era acerca de un hombre loco que había tratado de matarse muchas veces pero sin éxito. Su vida pasada le atormentaba. Su madre lo había tirado a un zafacón de basura al nacer y, recogido luego por alguien desconocido y puesto en un orfanatorio. A la edad de 8 años, se escapó del orfanatorio y se crió en las calles de la ciudad durmiendo en sótanos y basureros y donde podía encontrar albergue. Y cuando creció, se asoció con traficantes de drogas y adquirió mucho dinero, y compró una bomba y decidió hacer su último atentado para matarse, esta vez entre muchas gentes. Empacó su bomba en un maletín y, de alguna forma, manipuló con dinero maniobrarse a través de la seguridad de un aeropuerto hacia un avión, y durante el vuelo, después de que todo el mundo se había sentado y ubicado, este hombre se paró con su maletín y fue al baño y detonó la bomba, y luego regresó a su asiento y esperaba el conteo. Y es ahí donde lo inesperado, lo imaginable ocurre. De repente entra al escenario lo que llamamos una intervención. Los dos pasajeros sentados al lado de este loco pasan a ser una muchacha joven con un bebé, ambos durmiendo y muy cansados. 10 minutos antes de que la bomba explotara, despierta el bebé y empieza con las manitos a alar las mangas de la camisa de este hombre. El hombre, aunque molesto, no hacía resistencia, y el bebé continuaba y se alaba más y más hasta que llegó al cuello de este hombre. El hombre, incómodo, comenzó a evadirlo, pero fue inútil. El bebé cayó en los brazos de este hombre. La frescura, la belleza, la ternura y la inocencia de esta criatura tan pequeñita impactaron la vida de este hombre. No pasaron unos segundos cuando este hombre estaba cara a cara mirándose a él mismo en la cara de este bebé. Se miraron los dos fijamente y de repente el bebé le dio una sonrisita amorosa, tierna y gentil, que este hombre comenzó a llorar y a recordar su pasado, cómo fue tirado en un zafacón de basura cuando era un bebé indefenso. Y en cosas de segundos sus sentimientos lo movieron a lanzar el bebé al pecho de su madre, abrir su maletín, desactivar la bomba y por la casualidad un reportero de una revista abordaba ese avión también. Y por este reportero se escribió un artículo que llevaba el nombre La sonrisa de un bebé salvó las vidas de más de 200 personas. Bendito sea el nombre de Dios. Increíble, mis hermanos, cómo algo tan insignificante como la sonrisita de un bebé pudo haber hecho tal cosa. Y de eso se trata nuestro tema de hoy. Métodos prácticos, sencillos y simples de cómo resolver problemas complicados. Dios tiene 1000 maneras de cómo hacerlo, de las cuales no sabemos nada. Dios puede lograr lo imposible con cualquier cosa que tengamos a la mano, no importa lo que sea. Y lo único que tenemos que hacer es depender de Él, dependencia total en Dios. Esto es lo único que necesitamos. Repito, lo único que necesitamos es más y más dependencia en Dios y no en hombres.
no en políticos, ni en el gobierno, ni en ninguna corporación o empresa pública o privada, secular o eclesiástica. Lo que necesitamos es más dependencia en Dios y menos en maestrías y doctorados. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Sabemos mucho, y más que eso, sabemos demasiado, y da vergüenza decirlo, hermanos. Tenemos mucho más con qué trabajar que los discípulos tenían después del Pentecostés. Nuestras Biblias, hermanos, tienen dos testamentos. Los discípulos solo tenían una Biblia con un solo testamento. Y es más, los discípulos no tenían nada comparado con lo que tenemos hoy en día, y da vergüenza decirlo. Tenemos demasiados medios financieros, dinero de diezmo acumulados en bancos, en reservas por millones y millones de dólares. Sin embargo, los discípulos no eran asalariados, no recibían cheques ni semanales, ni quincenales, ni mensuales, ni anuales. Y hermanos, da vergüenza decirlo. El mundo religioso en que vivimos tiene demasiadas maravillas en el campo de la comunicación y por todas las vías habidas y por haber, vías satélites, computadoras, tecnologías, mientras que los discípulos no tenían nada de eso. Ni tan siquiera tenían hospitales, colegios, academias y universidades. Sin embargo, los cristianos de hoy en día tienen demasiadas instituciones. Y los apóstoles no tenían nada en riquezas materiales, y da vergüenza decirlo. Las denominaciones religiosas de hoy en día, hermanos, tienen asentado en sus libros millones y millones de miembros, pero los apóstoles, ¿cuánto eran? Un grupito pequeñito, un puñadito, y da vergüenza decirlo. Pero si hay algo más inquietante, es cómo pudieron estos discípulos hacer tantas cosas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos días creen ustedes que le tomaría el Espíritu Santo iluminar el globo terráqueo con los mensajes de los tres ángeles apocalípticos? A ver, hermano, díganme. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Lo haré fácil y sencillo de entender. Saben, hermanos, el problema que nosotros tenemos es que Dios no puede confiarnos el poder del Espíritu Santo a menos que lleguemos a la realización de que cuando Dios quiere lograr algo, no necesita los doctorados de Pilato y mucho menos los doctorados de Caifás, ni tampoco los de ninguna universidad rabínica o gregoriana. Dios puede usar las cosas más insignificantes y ordinarias del mundo para avergonzar a los sabios y escolásticos si así lo desea. Dios puede usar lo ordinario, lo mediocre, raíces de tierras secas, gentes de poca monta, gente sin adornos, sin belleza y sin atractivos, los informales, los tontos, los bobos, los ingenuos, la gente común y corriente. Dios puede usar lo rastrero, lo vil del mundo, lo menospreciado. Dios puede escoger lo que no es para deshacer lo que es. Dios, si así lo desea, hermanos, usa lo que no sirve, la basura, las pitrafas de seres humanos, y con ellos Dios puede derribar todo lo que el hombre ha erigido por generaciones y generaciones y voltear el mundo al revés. Saben, hermanos, el récord bíblico atestigua que si los atalayas de Dios, los que dicen ser sus siervos, no están dispuestos a hacer lo que Él dice, Dios no solo puede hacer que las rocas y las piedras griten, sino que puede enviar hasta animales como el burro a dar mensajes para Él si fuere necesario. Y es por eso, hermanos, que yo creo que si hay una lección que el pueblo de Dios tiene que aprender hoy en día, es las palabras de Dios a Zerubabel en Zacarías 4:6 que dicen:
No es por el dinero que puedan ofrecer los ricos que su obra será terminada. No es por las reservas de diezmos en banco de las grandes instituciones y corporaciones religiosas que su obra será terminada. No es por los currículos de instituciones literarias que su obra será terminada. No es por títulos o diplomas de cartones platificados que su obra será terminada. No es por ningún poder de inteligencia de genios humanos que su obra será terminada, sino que el texto dice claramente, mi obra será terminada por mi